Pero Ramón, ¿qué pasa? ¿Abrí de una vez? ¿Qué pasó con mi padre, Rafael? Tu padre es una gran persona, muy trabajador. Nunca tuve un problema con él. No quedé debiéndole prácticamente nada. Don Rafael, ¿usted mandó a mi padre a la antena en plena tormenta? No, y definitivamente no, ¿eh? Está bien. Sí, nos sumamos, papá. Ángulo de 45. Voy. ¿Esto quiere decir que no hay que pagarle nada a usted? ¿Ninguna comisión, nada? Sodiriente es una comedia no convencional, con rasgos naif, absurdo, surrealista. La idea es el abuso del poder, ese es el concepto que se maneja. O sea, es los abusadores y el abusado, pero en tono de comedia, en un pueblo inexistente, digamos, que no debería existir en el mundo un pueblo parecido a ese. La película tiene imágenes y elementos y cosas que son de los 40, 50, 60, 70. Entonces, para no atarla o anclarla a una época o a un lugar, es un mundo inventado, con sus características particulares. Eso, digamos, es lo que termina de darle la personalidad a la película. Yo estudié matemática, tenía un estudio de sistemas y mi hermano Mex me pidió que lo ayudara con el Magazine for Fire en el 95. Entonces lo ayudé. Ahí el equipo estaba Lucrecia Martel, que era la realizadora, Nora Mosenko, la directora de actores. Estuvimos ahí hasta el 2000. Después Lucrecia me pidió que la ayudara con la ciénaga que venía dando. ¿Viste? Nadie le quería agarrar la película porque no era una película convencional, justamente. Entonces después seguí trabajando con Lucrecia. Y después, bueno, las subsiguientes películas siempre tuve una participación creativa bastante importante, hasta que una buena vez le dije a Diego Lublinsky, que ya esta era su segunda película que le producía, le digo, mira, me gustaría codirigir Hortensia. Entonces codirigimos Hortensia, anduvo bastante bien y esta es mi segunda película. Yo tenía todo el trabajo de producción de otras películas, nunca tenía tiempo para ponerme a escribir el guión. Entonces Nicolás Espinosa, que es amigo de mi socio David Bisbano, primero mandó un video de una obra que él estaba haciendo, que era una radio que le iban a vender a unos orientales para poner un supermercado chino. Y entonces el encargado se amotina ahí, empieza a cantar tangos. Y a partir de eso, lo que hizo Nico fue que decía, bueno, yo voy el tal día, tal hora, tal hora. Entonces nos poníamos a trabajar en el guión. Entonces hablábamos, tirábamos ideas, tirábamos, lo grabábamos y después yo iba bla, 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 iba escribiendo el guión y tardamos, por esto que te digo, creo que empezamos en 2015 y la presentamos al Inca el 2018. Se filmó en Ernestina, que es un pueblo casi fantasma del partido 25 de mayo, está a 2 horas y pico de acá, de Capital. La historia ocurría en un pueblo donde había una radio y había un bar. Por internet empecé a buscar, y estaban todos fileteados con la estatua esa con el acordeón o bailando el tango, o la feria llena de productos. Había un montón de ese tipo hasta que di con este. Y después vi que había un documental que habían hecho con la gente de ahí. Es increíble, o sea, es un pueblo increíble. Son 2 cuadras, tiene una iglesia tremenda, un cine, teatro, en 2 cuadras. Y tuvimos la suerte de encontrarlo. Los protagonistas son 3, Gonzalo, mi hermano, Marcelo Chirinos, que trabajó mucho con Mex, y Nicolás Espinosa, que es con quien escribimos el guión. La idea que yo tenía era de que participaran amigos, mi familia, ese era un poco el objetivo, fuera de la historia que se estuviera contando. Y entonces, efectivamente, trabajamos los 6 hermanos y después gente amiga. La historia, hay mucho teléfono que hablan a la radio, porque el conflicto sale al aire a todo el pueblo, entonces todos están con la radio. En todos lados hay una radio. Eso es el único medio de comunicación. Y después las propaladoras en la calle, que también se oye. Esto se filmó en 3 etapas. Diciembre de 2019 hicimos 2 semanas, porque mi hermano Gonzalo estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Hicimos una semana en febrero y cuando se terminaba la temporada agarramos la pandemia y ahí se paralizó todo y recién la terminamos en julio del año pasado, las últimas 2 semanas, las 5 en total. La única escena que me resultó complicada fue cuando había mucha gente, digamos que mucha gente eran
20, que es un momento donde la gente del pueblo participa. Pero, por suerte, siempre estuvo conmigo David Bisbano, que es un cineasta tremendo. Eso fue un apoyo muy importante, sobre todo para saber que el encuadre, viste, iba a estar bien. Yo veía y estaba bien, o sea, no es que decía, no, ponelo más para allá, viste, y estás todo el tiempo. Él sabe lo que yo busco y entonces sabe cómo va a poner la cámara y qué sé yo, y por ahí hablamos y decíamos, no, pongámosla que se vea esto o aquello, o más cerca, no sé, ese tipo de cosas, pero eso fue muy favorable. La película se estrenó en el Gaumont, que es mi sala preferida. Esto de que trabajaban muchos parientes, entonces todos venían con el primo, el hermano, la mamá. Que explotaba, que yo el día ese de la premiere estaba más nervioso con eso, que no alcanzaran las entradas, que con el resto de las cosas que implica una premiere. Fue muy lindo y además, bueno, obviamente muy emocionante. Las tecnologías van mutando, van transformándose. No tengo nada en contra de las plataformas. Me parece que sí, bueno, tendrían que aportar al fondo cinematográfico, que está muy empobrecido, que no lo están haciendo. Básicamente es eso. Después es una realidad. Tal vez sí, como se hace en otros países, hay que exigirle que produzcan acá, del contenido que proyectan haya un porcentaje que sea de Argentina. Ese tipo de cosas que se hacen en otros países y que, bueno, acá debería ser lo mismo.